A Fernanda Muñoz, sí, se escucha con esto, pero ya lo pagamos, Fernanda. Fernanda, ¿de qué sede y de qué carrera eres? Eduardo de Civil Industrial de los Leones, Eduardo. Javier, Fernanda Muñoz de Enfermería Concepción. ¿Quién más? ¿Quién más? Rodrigo Jara Hidalgo. ¿De dónde eres, Rodrigo Jara Hidalgo? Ah, de Odontología C de Concepción, ya lo habías puesto, perfecto. Álvaro Pofalt, ¿está bien pronunciado? Pofalt. De Medicina C de Los Leones, Santiago. Javier de Derecho. Eduardo, ¿quién más? La Fernanda Muñoz. Chiquillos, aprovechemos, vamos presentándonos. Queremos tener representantes de todas las sedes, ojalá de todas las carreras. Tenemos Derecho, tenemos Enfermería. Giancarlo, ¿dónde eres tú? Medicina Concepción, Giancarlo. Giancarlo parece que estuvo en la presentación de Enfrentando la Ansiedad Académica, ¿o no? A ver si nos dices tu apellido, Sí, Giancarlo, podemos saber si es ¿viste? el mismo, ¿no? Giancarlo, ¿cuál es tu apellido? Giambo, Ay, sí, yo tengo muy buena italiano. memoria. De hecho, tú me preguntaste acerca de la temática que vamos a conversar hoy día. Marla Pagegui, ¿también pronunció? Pagegui, Peña de Odontología de Concepción. Sí, súper, gracias. Oye, vamos subiendo, tenemos harto Concepción, tenemos mucha Concepción y otras sedes, hay otras carreras acá. Juan En Love Carlos. Concepción, San Martín. ¿Cuál es tu carrera? Concepción la lleva, Concepción Rach. Trabajo social sede Concepción, Javier. Hola, Karina Mancilla, de Administración Pública, sede Patagonia. ¡Hola, Patagonia! Eres la única de Patagonia, parece todavía. Damián Esteban, sabemos que quieres mucho a la carita. ¿De qué carrera y de qué sede eres? Natacha Obando, sede Valdivia. El Cristóbal Quintul de Química y Farmacia, también de Puerto Montt. Segundo de Puerto Montt. Va subiendo Puerto Montt. También Esteban de Psicología Conce. La Cami, que es el Team Carito. Cami, ¿quién eres? ¿De qué sede? ¿De qué carrera? Lucía Venecián Sánchez, Patagonia. ¿Y de qué carrera, Lucía? Sebastián Carvajal, también otro de Enfermería Puerto Montt. Oye, empezó a subir Puerto Montt mucho. Los santiaguinos nos estamos quedando atrás. Ahí está Nos pasó Patagonia. Patagonia. Analía González también de Odontología Patagonia. Oye, nos quedamos atrás los santiaguinos. Analía, no sé, nos pusiste, sí, nos pusiste que eres de Odontología Patagonia. Acá repuntamos Santiago. Michelle Lacoste, Ingeniería y Gestión de Excursión, en Excursión de Santiago. Ya, chiquillos, por mientras se siguen presentando, les comento que hoy día vamos a estar nuevamente con Carolina Hernández, quien es psicóloga y orientadora estudiantil de la sede Concepción. Ella va a estar dictando el taller de orientación que es parte del programa de salud mental de la USS. ¿Cómo nos concentramos? Técnicas conductuales para aumentar mi rendimiento y aprendizaje. Paola Vergara dice, Carito, eres la mejor. Ay, que son lindos, besita a todos. Oye, Paola, ¿y de qué sede y de qué carrera eres? Gran Psicología y Psicología de Conce, Paola. Ah, no, dice, soy de Veterinaria de Conce.
Ahí está. Ah, gran psicóloga. Soy de veterinaria con ya, perfecto. Oye, ¿saben qué sede todavía no nos ha dicho hola hoy día? Valdivia. No tenemos todavía representantes de Valdivia, parece. No, no he visto ninguno de Valdivia. ¡Ah, la Natacha! Ah, la Natacha Bando de Valdivia. ¿Quién más? La Marla Pequecuy también Valdivia. De Odonto. Nutrición, la Diego Natacha. Chacón, un beso gigante, Dieguito. Diego de Valdivia. La Carla Enfermería, y de qué sede, Carla? Perdón, me quedé atrás, pero me están hablando también que les voy a mandar el link de conexión, pero se está conectando toda la gente junta. María Berlén Yáñez, Bachillerato Valdivia. Valentina Molina, también de Valdivia. Valentina, ¿y de qué carrera? Ah, de nutrición y dietética, perdón, ya lo vi, ya lo vi. César Calderón, de Valdivia, también ingeniería civil, ya, súper. Eh, Oye, qué genial, ya tenemos de todas las sedes, Caro. No sé si por mí, antes de comenzar, esperamos un ratito que se termine de conectar la gente. ¿Ya? Chiquillos, hartos avisos. Esta semana tenemos nuestro último taller de orientación el día viernes a las 12 del día. Vamos a estar hablando acerca de cómo manejar o estrategias de manejo de los niños en casa, ahora que estamos todos juntos en nuestra familia. Vamos a estar con la orientadora estudiantil y psicóloga Melissa Macquart de la sede Valdivia. Ella va a estar dándonos tips de cómo manejar las familias y los niños ahora que estamos en cuarentena y estamos más juntos, hay que estudiar, hay que hacer las labores de la casa. El día viernes vamos a estar con esa temática. Chiquillos, y les pido además que vayan hoy día poniendo la evaluación del taller en el link que les voy a compartir ahora. Es muy importante que por favor evalúen el taller y además pongan sugerencias de nuevas temáticas para ir elaborando los próximos talleres online. Nosotros toda la semana estamos revisando las sugerencias que ustedes nos dejan y a partir de eso realizamos la planificación de la semana siguiente. Así que si surgen temáticas importantes y relevantes, pónganlas ahí. Javi Durán, hola Javi, la Valentina, ya parece que estamos casi todos. ¿Alguien tiene una duda antes de partir, Matías? ¿O no? Qué chiquillos, entonces les vamos a pedir a la Carolina Hernández, quien es la psicóloga y orientadora estudiantil. Eh, Ella va a dictar hoy día el taller Cómo nos concentramos, técnicas conductuales para aumentar mi rendimiento y aprendizaje. Caro, ¿te puedes conectar ya? Ahí estamos. ¿Me logran ver? Ahí se ve bien. ¿Clarita? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien o no? Importantísimo que me escuchen con Sí, claridad. yo voy a apagar mi audio. Veo a varias personas conocidas, qué gusto. Hola, hola Denilson. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ah, ya. Súper, súper. El taller de hoy día se llama ¿Cómo nos concentramos? Técnicas conductuales para aumentar mi rendimiento y aprendizaje. Dani, ¿estás por ahí?
para, ¿Sí? para cargar la presentación. Está, te la paso al tiro. Vamos. Ahí sí. Ya. Un beso a todos los que están conectados. Como decía la Dani, mi nombre es Carolina Hernández. Yo soy psicóloga de formación y mi rol dentro del contexto universitario es de orientadora estudiantil. Y mi sede es de Concepción, pero los orientadores estamos trabajando todos de la mano para dictarle talleres a todos los estudiantes de todas las sedes de la San Sebastián. Y hoy día vamos a tratar un tema que para mí tiene mucho sentido y guarda relación también con todos los temas que hemos abordado los psicólogos en estas jornadas de autocuidado y también de técnicas de enfrentamiento de estudio o técnicas también en contextos de COVID, que es cómo nos concentramos. Y la temática de cómo nos concentramos surgió del taller anterior, que era en base a la ansiedad académica. Entonces, la bajada de este taller, más allá del cómo nos concentramos, porque vamos a intentar dar una explicación un poquito psicológica, un poco emocional, un tanto también, con todo respeto, desde las funciones a nivel cerebral. Mi objetivo sería, por tanto, que ustedes pudieran aprender técnicas conductuales para aumentar su rendimiento y aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué son técnicas conductuales? Porque finalmente son técnicas que son de fácil adquisición y que finalmente en base a la modificación del comportamiento ustedes podrían tener una mejor base y una mejor predisposición a nivel cerebral para adquirir el aprendizaje. Así es que les voy a pedir que todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta presentación las vayan escribiendo en paralelo para después responderlas al final de la presentación y todos también podamos abastecernos de las preguntas que me imagino que también son interesantes para todos los participantes del taller. Y lo primero que yo quiero que ustedes comprendan, que también va ligado a las otras temáticas que nosotros hemos hablado en otros talleres, es que la concentración, si bien es cierto, es esencial y es primordial a la hora de retener la información que nosotros queremos adquirir, ya sea académica o no académica, es importante concebirla que va siempre acompañada. Ya la concentración no solamente va solita por la vida, digamos, para yo poder invertir en ella y obviamente tener un éxito académico, sino que la concentración va también ligada a la buena gestión del tiempo, al espacio que yo elija para poder estudiar y las estrategias de adquisición y de recuperación de información que yo pueda ir adquiriendo a lo largo de mis estudios. Por tanto, es bueno que ustedes también vayan chequeando si es que lo que va acompañando este fenómeno de la concentración también se ajusta. ¿Están gestionando bien su tiempo? ¿Están eligiendo bien el espacio donde estudiar? Y sus estrategias de estudio, ya sea de adquisición de conocimiento y de recuperación de la información, son las más adecuadas. ¿Ya? De eso también vamos a ir hablando y si no lo abarcamos en este taller, también serían unas excelentes ideas para talleres posteriores si que quedan las dudas. Y aquí, ¿cierto? Voy a detenerme, porque intento siempre ir como bien ordenadito en cuanto a la información. Quiero que ustedes también entiendan que la concentración no es un fenómeno aislado, que a nivel cerebral también tiene un orden y una lógica, y si es que yo tengo alguna falencia en alguna parte de este proceso, evidentemente la concentración no va a estar funcionando de la forma óptima y necesaria que yo necesito como estudiante o como aprendiz de cualquier contexto, ¿cierto? Para posteriormente poder recuperar esa información. Entonces, yo en la presentación que ustedes están viendo, organizo un poco los procesos psicológicos básicos que están a la base o que están de la mano del proceso de la concentración. El primero es la sensación. Ya la sensación es la activación que yo tengo a nivel sensorial de la información que hay a mi alrededor. Como puse ahí, es la activación de los sentidos, ¿ya? Y obviamente la información que yo tengo a nivel exterior es altísimo, ¿ya? Y no solamente exterior, sino que también lo propioceptivo también tiene que ver con la sensación.
La percepción, por su parte, tiene que ver con el significado que yo le otorgo a esta activación de los sentidos. Ya tiene que ver también con la impresión consciente que yo hago de la realidad, o como lo dicen los filósofos de una forma tan bonita y tan romántica, es la aprehensión psíquica que yo tengo de una realidad que es objetiva. Ya como yo aprendo, como yo adquiero, ¿cierto? Como yo incorporo la información para que esa información sea ordenada a nivel objetivo. Y por otro lado tenemos la atención y la concentración, que si bien bien es cierto son términos distintos, son fenómenos que no se pueden separar, no son diferentes en cuanto a proceso psicológico, pero sí van de la manito, porque la concentración, yo les podría decir de una forma muy, muy sencilla, es la atención sostenida en el tiempo, ¿ya? Si yo no puedo prestar atención y si no la sostengo a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el tiempo de estudio, difícilmente yo me voy a poder concentrar. Como dice la definición, tiene que ver con la selección de la información recibida y que nos permite dirigir de forma voluntaria toda nuestra voluntad, nuestra atención, ¿cierto?, a un determinado proceso mental, como por ejemplo adquirir un conocimiento en, no sé, psicológicos básicos, como lo llamamos en psicología, o en fisiopatología, ¿cierto? Estoy estudiando algo, presto atención y luego la sostengo. Esa atención sostenida en el tiempo es lo que nosotros denominamos concentración. Y obviamente va ligado al proceso que ustedes tanto de repente se cuestionan cuando están intentando responder una evaluación, una solemne, por ejemplo, que es la memoria. Y los estudiantes, ¿cierto? Muchas veces dicen, pucha, profe, o pucha, carito, o pucha, con, ¿cierto? La persona que tengan al lado, me falló la memoria. Bueno, es bueno que ustedes vayan revisando si es que realmente les falló la memoria o algún otro proceso psicológico básico está mal efectuado que finalmente no se pudo recuperar. ¿Y qué pasa a nivel cerebral? ¿Ya? Porque yo les voy a enseñar técnicas conductuales, pero también es importante que sepan que parte de la concentración está impactada y tinturada simplemente por su disposición hacia el estudio. Y lo primero que les quiero decir, en base también a lo que dicen las neurociencias, es que el cerebro no funciona de la misma manera siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el cerebro no reacciona dependiendo netamente o simplemente con las características del estímulo. Si bien nosotros sabemos, por ejemplo, que los estímulos que son novedosos son los que más llaman la atención y nos hacen captar, ¿cierto?, la atención fácilmente, muchas veces esta atención va a depender al 100% en ocasiones simplemente de la voluntad del espectador. ¿Qué quiere decir? Que la motivación, por ejemplo, aquí tiene un impacto real. Si yo no estoy motivada en cuanto a lo que estoy estudiando, difícilmente voy a poder sostener la atención de forma voluntaria. Porque la atención, como nos dice la psicología, es un fenómeno volitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver o está impregnada con nuestra voluntad. Por otro lado, la atención puede ser selectiva, ¿ya? Obviamente, el escenario de la realidad es un escenario altamente complejo, ¿ya? La realidad está llena de estímulos. Hay sonidos, hay vibraciones, hay temperaturas, hay luminosidad, hay estímulos que son novedosos, que son emergentes, que están en movimiento. Y eso también, ¿cierto?, nos va muchas veces a perturbar, ¿cierto?, nuestra voluntad, que hablamos anteriormente, de la atención. Pero aquí, ¿cierto?, es clave de que ustedes tengan conciencia de que si bien hay muchos estímulos, mi cerebro también puede seleccionar, ¿ya?, o filtrar información. Por tanto, yo les puse ahí como un recordatorio, finalmente yo elijo a qué atender, ¿ya? Porque son muchos estímulos, pero como yo les mencioné, como la atención también es voluntaria, yo elijo a qué cosa le presto más o menos atención o de golpe sacar o dejar de lado, ¿cierto?, todo aquello que me perturba mi foco atencional. Y finalmente, ¿cierto?, podemos, ¿cierto?, de forma voluntaria concentrarnos y dirigir nuestra atención a aquello que me es necesario y suprimir de aquello que no me sirve absolutamente de nada. Yo puedo también dejar de lado la información que es accesoria.
que finalmente es lo que ustedes hacen cuando estudian, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Es clave de que ustedes logren entender que si bien yo les mencioné, la atención es voluntaria, sí, la atención se sostiene en el tiempo para que sea concentración. Pero ¿qué pasa cuando yo interfiero mis procesos de concentración a lo largo del tiempo? ¿O cuánto es lo que yo tengo que estudiar para que realmente yo llegue a un nivel de concentración que me active un proceso psicológico básico también como es la mía? Bueno, yo les he mostrado anteriormente distintas formas también de ir procesando el nivel de atención. Lo vimos también en la meditación y la relajación y la atención plena, porque también son fenómenos de atención, que la concentración tiene distintos momentos. Aquí solamente sí, no. ¿Esto lo habían visto antes? Este mapita, este gráfico, ¿cierto? Con el nivel de concentración. Bueno, aquellos que sí, súper, porque vamos a profundizar en ello, y aquellos que no, les voy a mostrar un mundo distinto de cómo nuestro cerebro puede ir archivando o almacenando la información para que yo la pueda ir utilizando de forma posterior, que finalmente es lo que todos queremos. Queremos recuperar la información, pero si no la almacenamos bien, ¿cómo la podemos recuperar? Pues bien, este ciclo lo que me permite visualizar es cómo yo almaceno temporalmente la información. Y nosotros podemos, por ejemplo, empezar a estudiar y los primeros 5 o 10 minutos corresponden a concentración superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de almacenamiento no existe un almacenamiento real, pero sí existe un nivel de comprensión que me permitirá de forma posterior almacenar esa información si es que yo la sostengo en el tiempo o si es que la repito, ¿ya? 5 a 10 minutos donde la información no es almacenada. Luego de eso viene la concentración moderada de 5 a 10 minutos más, es decir, de 10 a 20 minutos desde que yo inicié, que es la superficial. Bueno, esos posteriores 5 a 10 minutos son de concentración moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a focalizar mi atención, empiezo a reconocer y decodificar aquella información que está explícita, ya sea en un papel o en una grabación, por ejemplo, que son los típicos las típicas formas, digamos, de conocimiento del estudiante. Luego de eso, ¿cierto? Cuando ya empieza como a calentarse el motor para que ustedes vayan como familiarizándose con estos conceptos, como que el cerebro va calentando los motores, pasamos, ¿cierto?, a la concentración profunda. Luego de 20 minutos de estudio, ojo, ya quiero que también ustedes se vayan chequeando. Y los siguientes 40 minutos son de concentración profunda. Es decir, yo puedo estar estudiando 60 minutos, una hora, y de esa hora, 40 minutos son los óptimos porque ahí llego realmente a la absorción total del conocimiento que yo quiero adquirir. Y luego de eso, dentro de un mundo ideal, chicos, y aquí también como consejo, siempre reconocer, ¿cierto?, el nivel de cansancio y también ir incorporando pausas saludables, pues bien, en el ciclo de la concentración, como es importante la concentración superficial, es importante la concentración moderada, muy importante la concentración profunda, pero también es importante la pausa, ya que ustedes tengan un momento de quiebre en el estudio. ¿Por qué? Porque eso también les va a permitir que el siguiente ciclo de concentración partan con un nivel de cansancio disminuido y obviamente con un nivel de recuperación ya establecida para que ustedes puedan archivar bien la información que se viene de forma posterior. Pero ¿qué pasa de repente con los estudiantes? Y esto lo hablamos desde los tutores del CREAR, ¿cierto? Lo hablamos también en alguna talleres, ¿cierto?, de formación integral, lo hablamos los orientadores, lo hablamos desde los coordinadores de bienestar. ¿Y qué pasa cuando este ciclo de concentración se ve interrumpido? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo típico que pasa a estudiantes que me dicen, Caro, no sé, estudio Derecho, y estudié, no sé, estudié 3 horas seguidas? Y ¿sabes qué? Mi nivel de concentración o mi nivel de recuperación de la información, no sé, está súper disminuida, yo creo que estoy ansioso. A ver, a lo mejor no estás ansioso, a lo mejor lo que está pasando es que tu estrategia del ciclo está siendo mal aplicada. ¿Por qué?
volvamos a ver este gráfico, ¿cierto?, que le había mostrado anteriormente, este gráfico, este diagrama. Por ejemplo, Mauricio, Valentina, César, ¿cierto?, Tomás, partimos estudiando a las 4, ¿ya? De 4 a 4:10, recordemos que eso más o menos dura la concentración superficial, ya de 4 a 4:10 superficial. Entonces, nivel de aprendizaje, nada pasa todavía. Seguimos, ¿cierto?, con la concentración moderada, 20 minutos más, ¿cierto? Y por fin llego a la concentración profunda, estudio 10 minutitos más y existe una breve interrupción. Y nosotros en el módulo anterior, ¿cierto?, cuando vimos también la ansiedad académica, logramos distinguir algunas variables o algunos fenómenos que interfieren en nuestro proceso de concentración, como por ejemplo, cualquiera, el Instagram, la televisión, el perrito que ladra, el timbre que suena, que me dio hambre, que quiero ir al refrigerador, que uy, se me olvidó el destacador porque estoy estudiando y dónde dejé el destacador y voy a buscar el destacador y luego vuelvo a estudiar y sigo estudiando, ¿cierto? Con esa breve interrupción de 10 minutos que yo dije, no pasa nada, sigo estudiando, ¿cierto? Avanza, avanza, avanza el tiempo, pero recordemos que cuando existe una breve interrupción, yo vuelvo el ciclo a cero. Vale decir que yo puedo haber estudiado 30 minutos, pero como a los 30 minutos hubo una interrupción, empiezo de nuevo en superficial. ¿Ya? Entonces sigo estudiando, pasan 10 minutos más, 20 minutos más, paso por fin, ¿cierto?, a una etapa moderada. ¿Y qué es lo que resulta de este proceso? Resulta que solamente has estudiado y aprovechado solo 10 minutos, ¿ya? Porque en ese ciclo, ¿cierto?, completito, de 1 hora, solamente aproveché para que lo logren visualizar, desde las 4:20 hasta las 4:30. Ese fue el único momento que yo tuve concentración profunda. Y esto pasa, chicos, de repente ustedes tienen toda la disposición de estudiar, pero a veces hay distractores o hay pérdidas de tiempo, entre comillas, como por ejemplo el Instagram o el correo que se activa, ¿cierto?, con ventanita, etcétera, y yo me detengo. La atención, recuerden que es focalizada, pero también se dirige muchas veces a estímulos novedosos, entonces va a ese estímulo novedoso y ya perdí mi ciclo de la concentración. Creo que también se vayan chequeando que cuántas veces les ha pasado esto. Ya he estudiado, no sé, con la disposición completa 2 horas, pero pasan tantas cosas, que el celular, que el llamado, que me dio hambre, voy al refrigerador, que el café, y eso hace que mi estudio no sea el óptimo, de hecho sea de muy mala calidad, ¿ya? Y ahí finalmente pierden tiempo, ¿ya? Y yo les mencionaba, ¿cierto?, que este análisis, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve para empezar a cambiar malos hábitos, entre comillas, que puedo tener en cuanto a las técnicas de adquisición de la información, porque estas son técnicas de adquisición. Bueno, para esto yo les voy a enseñar 7 tips, que son tips más bien conductuales, para que puedan también ir mejorando estos procesos y que finalmente su concentración se mantenga en etapa profunda la mayor cantidad de tiempo posible. Y así se van a dar cuenta también, chicos, que cuando tienen una buena gestión del aprendizaje en cuanto a técnicas de estudio, cualquiera sea, que también las podemos ver en otro taller si quieren, que son técnicas súper específicas que les pueden ayudar a poder almacenar y recuperar la información de mucho más fácil. Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo estas cosas mal, ¿cierto? La idea es que no solamente prendamos la alarma, sino que también digamos qué cosas podemos hacer. Bueno, el primer tips, que yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, no solamente a los estudiantes, tiene que ver, ¿cierto?, con estos distractores que son como a nivel de alarma, que parece que fueran de nivel de urgencia. ¿Por qué? Porque son como molestosos, son perturbadores. Como por ejemplo, les mencionaba típico la mensajería instantánea, ¿ya? Y de cuando empiezan a estudiar, desbloquean todas las ventanas emergentes que hagan que su atención se disperse, ¿ya? Ideal, por ejemplo, que en tus plataformas, si es que tienes plataformas ya sea de mensajería o tus notificaciones de algunas aplicaciones, ponlas en formato ocupado o desactívalas, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente si tú las tienes activadas, cuando estés estudiando en tu ciclo de la concentración,
la atención se va a dispersar y vas a empezar a estudiar de nuevo en etapa superficial y ya perdiste 20 minutos por lo mínimo de estudio, que es de superficial a moderado, ¿ya? Y además son típicas las trampas de que muchas veces estas notificaciones, estos apps, ¿cierto?, que van saliendo, me hagan también engancharme en las conversaciones y qué sé yo, quedarme conversando con una amiga, con un amigo, que la coordinación de un evento, que la junta, no sé qué, y eso evidentemente también te va a hacer perder más tiempo todavía. Así que el tip número 1, mensajería fuera, ¿ya? Ideal dejarla, ¿cierto?, resuelta minutos antes. El tips número 2 que les quiero enseñar tiene que ver con desactivar también todo lo que tenga que ver con los software, no solamente con las mensajerías instantáneas, sino que también, por ejemplo, ahora que se utiliza mucho Zoom, sí, después le respondo, Javier, mejor. Esos mensajes también me hacen perder la concentración y vuelvo, como les mencionaba anteriormente, a la etapa de superficial. El tips número 3, y aunque ustedes no me lo crean, ya quizá aquí la nutricionista que nos dictó un taller hace un ratito atrás me puede dar la razón, beber agua nos ayuda mucho a la concentración y la memoria. Ya tomar agua no solamente es beneficioso a nivel fisiológico, tiene también que ver con el nivel de hidratación y la nutrición celular y, por qué no decirlo, la nutrición a nuestro nivel cerebral, ¿ya? Estudiar una de las tareas que necesita un mayor aporte de líquido, ¿ya? Así que, obviamente, en época de exámenes o cuando requieras prestar mucha atención a una clase, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es hidratarte, ¿ya? Sí, en serio, tienen que hidratarse porque el cerebro, dentro de sus procesos, requiere mucha hidratación, ¿ya? Y además nos ayuda con el nivel de ansiedad, ¿cierto? O sea, nos permite también disminuir muchas cosas, ¿ya? Saber, por ejemplo, la Javiera Durán, que es la coordinadora de Concepción de Bienestar, ¿cierto? Ella nos mencionaba que también nos ayuda a distinguir si es que tenemos hambre o tenemos sed. Bueno, siempre es bueno tomar agua, ya estar con un vasito de agua, ¿cierto?, al lado del lugar donde estemos prestando atención y focalización. El tips 4 tiene que ver con mantener la lista de pendientes a mano, y aquí es cuando uno le enseña a los estudiantes que es muy bueno que establezcan ya sea un calendario visible o que sigan una bitácora o que tengan una agenda que tanto usábamos cuando éramos más chicos, ¿ya? Algunos, por ejemplo, utilizan mucho los POSIT, ¿cierto? Que son estos papelitos de colores, porque también me ayuda a visualizar qué actividades son las que primero tengo que realizar, cuáles corresponden, por ejemplo, a objetivos cortos o cuáles tareas son de alta complejidad y que requieren mayor nivel de atención para poder realizarlas, ¿ya? Y además, el tips psicológico es que es muy motivador ver cómo tú vas logrando y alcanzando esas tareas. Díganme ustedes que no es agradable cuando uno tacha una tarea que ya realizó y cuando la veía decía, uy, todo eso tengo que hacer. Y cuando la tacho digo, oh, ¿en serio? ¿Soy tan bueno en esto que lo logré? Bueno, te ayudan dos cosas. Uno, a gestionar bien tu tiempo, a administrar bien tu tiempo. Y lo tercero, y lo segundo, bien digo, tiene que ver también con las capacidades de control. Y cuando yo aumento mi nivel de control, aumenta mi nivel de autoestima. Y cuando aumenta mi nivel de autoestima, me siento más competente y me motivo para realizar la siguiente tarea. ¿Ven que es un círculo virtuoso? Entonces la idea es ir potenciando estos círculos virtuosos para que ustedes se vayan optimizando no solamente a nivel de rendimiento, sino que también a nivel emocional, que ustedes se sientan plenos y felices en lo que están realizando. El tips número 5, yo sé, y quizás me lo puedan preguntar después, Caro, me pasa que no me motivo para estudiar. Me pasa que tengo muchas cosas que abarcar y no sé, como que evito la tarea. O de repente me dio ganas, no sé, tengo que estudiar un tema específico y no, de la nada me dio ganas de comer un queque, un brownie que vi en la televisión, empiezo a hacer el brownie, ¿cierto? Y se me fue el tiempo y la evité. Y eso tiene que ver con la motivación. Recordemos, ¿cierto?, que el cerebro también puede seleccionar aquello que quiere dirigirse y nuestra atención es voluntaria. Muchas veces la motivación tiene un impacto sobre la atención y la motivación y eso hace, ¿cierto?, que claudique en la tarea, que abandone la tarea o que no la inicie. Entonces mi tips tiene que ver con buscar la motivación antes de estudiar.
¿ya? Si quieres, ponte a escuchar música que te motive, ¿ya? Si estás con un poquito de sueño, pon algo que te ponga enérgico, que te ponga arriba, ¿ya? Si estás pensando en mil y un cosas, lo primero que tengo que hacer es bajar mi nivel de ansiedad y relajarte, ¿ya? Por mi parte, por ejemplo, cuando tengo muchas cosas que estudiar, que adquirir información, bueno, en realidad mi motivación tiene que ver en encontrar un espacio lo más adecuado y lo más motivante para el estudio, quizás lápices bonitos, un cuaderno también organizado, para otras personas escuchar música relajante, para otras quizás ponerse a bailar, ¿cierto? Un rato, liberar las tensiones, ¿cierto? Y después de eso centrarse en el aquí y el ahora y empezar a estudiar, ¿ya? Porque también tiene que ver mucho con la disposición. Y eso evidentemente te permite, como hablamos de la motivación y la autoestima, te permite focalizar la atención en una temática y es más, sostener la concentración o los ciclos de concentración de forma óptima. Ponga la prueba y después me cuenta en el siguiente taller porque de verdad que funciona. El tip número 6, ¿cierto? Tiene que ver con las pausas. Y en la sesión anterior, cuando hablábamos acerca del estrés, una estudiante me comentaba que ella estudiaba mucho, 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 mucho y que no tenía pausa y aún así no aprendía bien. Entonces, ya lo mencioné, que si tú no te das pausa, difícilmente nuestro cerebro va a funcionar de forma óptima. Ustedes tienen que darse una pausa, por lo menos de 10 minutos, ¿ya? Y eso obviamente me permite como refrescarme a nivel cerebral y poder trabajar de una forma mucho más eficiente y eficaz, ¿ya? Y como les puse ahí, nuestro cerebro también se fatiga, ¿ya? Y obviamente cuando estamos fatigados, nos da sueño, y tampoco prestamos atención de una forma sostenida, ¿ya? Eh, si es necesario, date tiempo de comer, de hidratarte, ya mencionamos que el agua es importantísimo, sácate alguna preocupación que tengas en la cabeza, y ahí les puse, o persona que tengas en la cabeza, conversa con esa persona quizá que está revoloteando tu cabecita, o un tema pendiente, o hidratarte, hazlo antes, ¿ya? Luego respeta tu ciclo y podrás en algún otro momento, ¿cierto?, volver a esta pausa y retomar aquello que dejaste pendiente. Y evidentemente descansa, ¿ya? Muchas veces el estudiante piensa que no tiene tiempo para descansar. ¿Y por qué piensan que no tienen tiempo para descansar? Es porque aplican mal los ciclos de la concentración. Si yo optimizo mi tiempo de estudio, evidentemente voy a tener más tiempo para tener ocio, ¿ya? Ocio activo, ojalá ocio activo, que significa hacer algo distinto a lo que estabas haciendo. Pero siempre van a poder tener tiempo para descansar. Y si ustedes no visualizan el descanso, incorpóralo dentro de tu técnica gráfica o tu horario o tus posits, ¿cierto? Porque el descanso es necesario, ¿ya? Tanto para tu bienestar autopercibido como también para tu descanso a nivel cerebral. El tip número 7, ¿cierto? Tiene que ver con salir a comer cuando tengas que comer, ¿ya? Sabemos que la alimentación junto con la hidratación es primordial para que no sientas fatiga corporal. Además, hay ciertos, exactamente, la Carla mencionaba, como fruta y frutos secos, hay ciertos alimentos que me promueven el nivel de atención, ¿ya? Una mala alimentación afecta tu capacidad de trabajo, afecta directamente tu concentración y a la larga hace que la vida se torne cuesta abajo. ¿Por qué? Porque evidentemente las cosas me van a costar y requerir mucho más energía que la que requiere por esfuerzo propio fisiológico. Si tienes que comer en tu escritorio o frente al monitor, aunque yo no lo recomiendo, hazlo. Si tú dices que no tienes tiempo para comer, bueno, es mucho mejor que te alimentes con un snack mientras haces tu tarea a que dejes de comer, ¿ya? Siempre intentando respetar también las pausas de los ciclos de concentración, pero no dejes de alimentarte, ¿ya? Aunque sea un snack, una fibra, que son muy buenas, ¿cierto? Y tu cañita de agua, ¿cierto? Ideal para una buena jornada de estudio. Prepárense. El estudio no solamente ocurre a nivel de procesos subjetivos que yo no veo, sino que está inmerso en un órgano que está funcionando y requiere energía. Y el extra tips, ¿cierto? Nunca está de más, acerca de las técnicas de memorización. Yo les mencionaba acerca de la concentración, que es una técnica de adquisición, es decir, el primer enfrentamiento que yo tengo con la información y la logro incorporar bien. Pues bien,
esa información también tiene que ser repasada en el tiempo. Por tanto, mi tips está un poquito vinculada a técnicas de estudio, que podría ser también un siguiente taller, si es que ustedes quieren, como por ejemplo los métodos más mecánicos que tienen que ver con el repaso. ¿Ya? Una vez que yo me concentro en la tarea, logro, por ejemplo, ya, check, a mi ciclo de concentración completito, con mis 40 minutos de concentración profunda, pues bien, eso es bueno que lo vayas repasando en el tiempo, ¿ya? Es buena idea transformarlo en un esquema, ¿ya? Luego mirar el esquema, ¿cierto? Intentar repetirlo de forma activa sin mirarlo. Si no me acuerdo de algo, consulto, voy a la información como, chuta, se me olvidó, ¿cuáles son los procesos psicológicos básicos? La Carito me dijo que era sensación, que era percepción, que atención y concentración, memoria, hay otros como la emoción, como la motivación, ¿cierto? Como el aprendizaje, se me olvida alguno, pum, voy a mi mapa, de nuevo lo consulto y luego vuelvo a repetir y si es necesario me puedo inclusive autoevaluar. ¿Ya? Ese es como un extra tips que les puede ayudar bastante para ir monitoreando su aprendizaje. Y la repetición que sea espaciada. Ya, no sé si ustedes habían visto esta maravilla de curva que muchas veces a nosotros se nos olvida, que es la curva del olvido. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo estoy en un pic, tuve 2 ciclos de la concentración maravillosa. Uy, la Caro estaría feliz de mi ciclo de la concentración. Me sé el 100% de la información, pero luego empieza a pasar el tiempo, los minutos, las horas, los días, y de repente esa retención, ¡pum!, disminuye. ¿Y por qué? Porque si yo no repaso, la retención cae hasta en un 20%. Y la repetición, para que sea óptima, tiene que ser espaciada, ¿ya? O sea, yo estoy, por ejemplo, en un 100%, ya me chequeo la información con la técnica de la repetición que le enseñé anteriormente, por ejemplo, hay otras, y luego a lo largo de los días, ¿cierto? Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, vuelvo a repetir. Luego vuelvo a repetir el contenido hasta que esa repetición a lo largo del tiempo se mantenga como parte de nuestra memoria, ¿ya? Y ahí, si es parte de nuestra memoria, difícilmente se nos puede desarchivar, ¿ya? Entonces es una muy buena técnica, ir repitiendo en el tiempo. Ahora, aquí es muy importante que si bien es cierto, no tiene que ver directamente con el trabajo que nosotros estábamos realizando ahora, que tenía que ver con las técnicas de la concentración, muchas veces nosotros nos damos cuenta que malas técnicas de concentración o malas técnicas de estudio o malas gestiones del tiempo, chicos, hace que ustedes aumenten sus niveles de ansiedad. Bueno, es importantísimo desde nuestra área, que es de salud mental, que es del programa Salud Mental, es importante que ustedes también conozcan cuáles son las redes de apoyo que tienen. La primera red, y que yo se las recomiendo porque es pública y de fácil acceso, tiene que ver con Salud Responde, que yo también se los menciono bastante en los talleres presenciales que dictamos en CE. Si tú sientes que los esfuerzos que estás intentando dar no dan resultado, que tus problemas a nivel emocional están tornándose incómodos y persisten en el tiempo, y si afecta obviamente significativamente tu calidad de vida, la primera opción que puedes tener, o una de las opciones, no la primera, una de las opciones que tienes es llamar a Salud Responde, ¿ya? Si aún así sientes que no te gusta el sistema o no te dan respuesta, chicos, ustedes cuentan con un equipo de salud mental en sede, donde obviamente yo represento a el orientador de Concepción, pero cada una de sus sedes también tiene un orientador. Si tienen una problemática que los afecta, o una problemática, por ejemplo, derivada de lo que acabamos de hablar, que persiste en el tiempo y está siendo un poco molesto, displacentero, comuníquense con sus orientadores. Todas las sedes tienen orientadores. Y si quieren consultar también acerca de otros talleres que complementan esta sesión, como por ejemplo, enfrentando la ansiedad académica, técnica de respiración, de relajación, de atención plena, alimentación saludable que complementa la sana alimentación para fomentar la buena concentración y memoria, vayan al link que tiene la universidad y está todo el stock de todos los talleres que hemos dictado en vidauniversitaria.uss.cl, talleres online. Ahí ustedes pueden ir monitoreando todos los talleres que tenemos, porque la verdad es súper difícil, como se dan cuenta, como dividir esto. Finalmente es como una temática que está entrelazada, ¿ya? La ansiedad tiene que ver con el rendimiento tiene que ver con la concentración. Si yo no me concentro bien en un cuerpo sano, difícilmente puedo rendir. Entonces, vayan. Los invito a que sigan todos los talleres.
Y también los invito a que puedan ahora hacer sus preguntas y también recomendar o sugerir alguna temática para un próximo taller, aunque yo también les dejé algunas buenas ideas, considero yo. Así que aquí abierta a las preguntas. Carito, yo recopilé un par de preguntas que pusieron mientras tú estabas exponiendo, te las voy a leer. Dame un minuto para ¿Ya? buscar. Vargas, no sé si todavía estás conectado, Mauricio, pero tú preguntaste, ¿es posible acelerar esos tiempos iniciales? Me imagino que del proceso de atención y concentración. No, no los puedes acelerar porque tiene que ver con un nivel de activación a nivel de procesamientos psicológicos. Ya tiene que ver con la activación a nivel cerebral. Y de hecho existe un mínimo de tiempo, que es el tiempo óptimo, que son 5 minutos. ¿Ya? Y lo que uno se podría tardar un poquito más es de 5 a 10 minutos máximo. No existe una estrategia de focalización directa. ¿Por qué? Porque uno también tiene que ir reconociendo aquel estímulo, por eso yo también le enseñé la primera parte, como por ejemplo la sensación. Todo eso requiere un tiempo, la sensación, la recepción de la información, la percepción, cómo yo interpreto aquello que mi cuerpo está reconociendo a través de los sentidos. Y después de eso, la atención, que es la focalización, y la concentración, que es la atención sostenida en el tiempo. ¿Te das cuenta que son procesos un poquito más complejos y que son de más difícil quizá activación? Por eso no es bueno acelerar los tiempos. Ya, date el espacio, busca el espacio para ir completando tu ciclo de la concentración de forma óptima. Ahora, lo que sí te podría responder, ¿cómo se puede optimizar estos 60 minutos que yo te mostré? Y tiene que ver, ¿cierto?, con los tips que yo también les comenté, y trascendental. No se olviden nunca, chicos, porque a lo que a nosotros como estudiantes universitarios nos pasó, y que también lo seguimos viendo en las sedes, ¿cierto?, con los estudiantes, que se olvidan de la hidratación y de la alimentación y del sueño. ¿Ya? Un cuerpo fatigado, un cuerpo sin energía, difícilmente va a poder adquirir la información de una forma óptima para después poderla recuperar a lo largo del tiempo. Imagínense, ustedes van a ser profesionales, ¿ya? Y todo lo que aprendan ahora tiene que ser recuperado a posterior recuperación, ¿cierto? Para atender a un paciente, para armar una maqueta, para ganar un juicio. Entonces, evidentemente la memoria aquí es trascendental. Entonces, no pongamos en juego el ciclo de la concentración, que ya bastante vilipendiado está. Optimicemos el proceso, alimentémonos bien y obviamente no olvidemos de hidratarnos y de dormir bien. Carito, ahí hay dos preguntas. Una de César Villagrán que dice, ¿cuánto Salud. ¿cuándo salgo del ciclo de concentración de los 40 minutos y tomo mi pausa? ¿Empiezo de nuevo desde cero? Digo a la concentración superficial. Exactamente. Tú cuando tienes una pausa, cualquiera sea, ya yo te mencioné que voy a hacer hasta leer un mensaje que me llegó en Instagram, tú vuelves a concentración superficial, ¿ya? Por muy hábil que tú seas en los estudios, que muchas personas piensan que como que son muy habilidosos, ¿cierto? Nuestro cerebro tiende a dispersarse, que tiene que ver con la focalización de la atención. Y ojo con eso, porque la atención también tiene algunas trampillas, que como yo les mencioné anteriormente, yo puedo voluntariamente dirigir mi atención, pero basta con que un estímulo a nivel sensorial, recordemos proceso 1, sensación, sea novedoso para perturbarme. Como por ejemplo, en este minuto, mi celular puede estar vibrando en un costado y eso inmediatamente lleva a que mi atención se disperse, ¿ya? O un sonido, de repente estoy estudiando y ¡pah!, un sonido fuerte y te desconcentraste y vuelves de nuevo a superficial. Ya, ahora la pausa, respondiendo a tu pregunta, ideal después de los primeros 60 minutos de concentración. Y ahí date una pausa, ¿ya? 60 minutos de trabajo, pausa. Después empieza otro ciclo, 60 minutos más, pausa. ¿Ya? Porque así también vas manteniendo tu nivel de activación a un punto óptimo. Ya recordemos que nosotros podemos optimizar nuestro nivel de funcionamiento cerebral. Por eso les expliqué un poco, muy poquito, cómo funciona el cerebro. Manejo del tiempo. Bueno, Giancarlo, te tenemos una sorpresa. Vamos a hablar en algún minuto de gestión del tiempo.
Ideal, ¿cierto? Que tengas tu botella de hidratación en el escritorio, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Te permite estar hidratándote constantemente. Sí. El subrayado, el releer, el resumir son técnicas eficientes. Sí, son técnicas, no sé quién te lo habrá comentado, CL, son técnicas muy eficaces. Lo que pasa es que uno también tiene que aprender a conocer qué técnica es la que se ajusta a mí. Por ejemplo, en algún minuto yo subrayaba mucho en el colegio y era una verdadera obra de Dalí mi nivel de subrayado. ¿Pero qué hacía con el subrayado? La idea es que tú subrayes y luego de eso puedas sacar las ideas principales, tú hacer posteriormente un resumen y después ese resumen releerlo y luego de releerlo repasarlo, ¿cierto? Y hacerte preguntas. O sea, es todo un proceso. No solamente poner color a una hoja. El nivel de color ideal que sea un tono. Ya, por ejemplo, hay personas que, de verdad, que tiene, por ejemplo, rosado, amarillo, naranjo, celeste, tiene acotaciones marginales, o sea, tiene como observaciones al costado. ¿Quién se va a concentrar así si tiene tantos colores y tanto estímulo en su hoja, más allá del contenido mismo? Entonces, si escogen un color, que sea solamente uno. Ah, bueno, ahí ustedes pueden ir ajustándose a qué técnicas como de esto de distracciones podrían ajustarse. Yo soy partidaria de modo avión. Ya, si vas a estudiar, pues concéntrate, disponte en eso y modo avión al celular y te olvidaste del celular, obviamente respondiendo todas las tareas que tenga que haber realizado en ese momento para estar pleno y tranquilo en tu ciclo de la concentración. En una escala de 1 al 10 eran las menos eficaces comparado con los cuestionarios y las prácticas. Ah, pero yo estoy hablando de técnicas de almacenamiento de la información. Lo que tú me estás mencionando tiene que ver con técnicas de recuperación de la información. A nivel cerebral y a nivel de procesos son procesos totalmente distintos. Ya yo, por ejemplo, te estaba hablando de la concentración. La concentración es una técnica de adquisición, cómo yo adquiero el conocimiento. Luego, una forma en que yo puedo almacenar la información de forma eficiente y después cómo yo puedo recuperar esa información de forma eficiente. A nivel cerebral es totalmente distinto. Mm, con la modalidad online, bueno, desactiven todas las ventanas emergentes. Ojalá que trabajen con imágenes estáticas. Ya, las imágenes que son muy novedosas o que tienen mucho movimiento, por lo general hacen que mi centro de atención focalice en el movimiento y no en el contenido. Ahora, lo bueno de la modalidad online, si ustedes me preguntan, es que yo también estoy estudiando en un computador y el computador tiene tanto estímulo a nivel de colores que hace que mi nivel de vigilia se vea activado. ¿Qué significa esto? Que yo permanezco despierto más tiempo. ¿Ya? Me da sueño con mayor dificultad versus estudiar desde la hojita, ¿cierto? Desde la diapositiva que propende a darme más sueño. ¿Viste? Bueno, que se te caiga internet hace que la atención se focalice en que se te cayó internet y evidentemente pierdes la concentración. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Eh, para el ciclo completo sería una buena idea que tú pongas una pequeña alarma. Sí. Es para que tú empieces como a entrenarte y ahí después el ciclo se va a dar de forma fisiológica automática. Ya, obviamente que no pongas cada 10 minutos así como completaste superficial, completaste moderada, porque eso haría inmediatamente que te vayas a superficial de nuevo y no llegues nunca a concentración profunda. Pero sí después de los 60 minutos, o inclusive hay personas que pueden convivir con esta técnica hasta 1 hora y media. Bueno, ahí ustedes se van entrenando y van dándose cuenta cuánto pueden ustedes entregar. ¿Algún tip para controlar la ansiedad antes de las pruebas online? Saber que esto lo tendremos. Uy, vale, mi técnica, o sea, esto da para largo. De hecho, lo hemos hablado en otros talleres y yo soy re buena para hablar. Así que te invito a que puedas acceder a la página y revises dos talleres. Uno
el enfrentando la ansiedad académica, y el otro tiene que ver con técnicas de relajación y atención plena. Ya, estos dos talleres te aseguro que te van a dar respuesta a cómo puedes disminuir tu ansiedad antes de tus evaluaciones. Carita, invitamos al resto de los estudiantes que están en el chat a que por favor completen la encuesta de evaluación y en la encuesta vayan colocando todos los temas que ahora en el chat están poniendo como de ideas para las próximas sesiones, para que tú después las puedas revisar y realicemos la programación de las próximas sesiones que se vienen de talleres online. Sí, es importantísimo que puedan que lo hagan. Así podemos nosotros también seguir repitiendo nuestros talleres que nos gusta tanto. Sí, y también les vamos a colocar el resumen de los contactos, los emails de contactos de todos los coordinadores, perdón, de los orientadores estudiantiles que son parte del programa de salud mental, para que ustedes, si quieren ahondar en una temática, se quedaron con una duda o necesitan seguir conversando con la Carito o con el resto de los orientadores por cada una de las sedes, por favor, escríbanle a sus correos electrónicos. Este es el momento que se pongan en contacto con ellos. Sabemos que estamos pasando ahora momentos más complejos que requieren de mayores estrategias y destrezas por parte de nosotros para poder concentrarnos y aprender, así que si necesitan conversar con alguien, manejo del tiempo, sí, Giancarlo, la próxima semana vamos a estar conversando acerca de cómo manejar el tiempo para los estudios también. Sí, ahí Giancarlo, que es nuestro seguidor, no nos abandones, tienes que seguir con estos talleres. Esto es como una saga de talleres, así que más que invitado. Y Carlos Latorre había solamente el comentario final, me imagino, para ir cerrando las preguntas del taller. ¿Alguna sugerencia? Yo te sugiero que si vas a escuchar, o sea, yo te sugiero que no escuches música. Ahora, si te relaja escuchar música, escucha sonidos. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha una música donde cantan, por lo general, uno tiende a cantar. Y ahí eso hace que tu atención se disperse. Inclusive, aunque no sea mi lengua nativa, inventando el inglés, tú pierdes tu atención. Entonces, ojalá sonidos, hay personas que les gusta escuchar, no sé, pues sonido como de lluvia o de pajarito, esas cosas sí, te pueden ayudar porque son como sonidos de base, ya son sonidos que permanecen de la misma frecuencia, pero ya música con canto, sugiero descartarlo. El café, ansiedad. ¿Ya? ¿Para qué vamos a entrar en eso si yo creo que sabemos que el café aumenta la ansiedad? ¿Ya? Y además, como es tan diurético, hace que vayas mucho al baño y eso hace que estés estudiando y aumente las ganas de ir a hacer pipí, ¿cierto? Y vayas mucho al baño y pierdas de nuevo también tu ciclo de la concentración. Oye, Carito, y yo antes de que empecemos a cerrar, le quiero compartir a los alumnos la gráfica del taller del día viernes para que ustedes también nos acompañen. Ese taller va a ser a las 12 del día. Quiero que lo vean. Ese es el taller del día viernes acerca de familia en tiempos de COVID, recomendaciones para la sana convivencia con niños en la casa. Vamos a estar con la psicóloga Melissa Macuar de la sede Valdivia. También se topa un poco con el tema tuyo, porque cómo manejar, estudiar en la casa cuando tengo hermanos chicos o cuando tengo hijos también, cómo podemos distribuir el tiempo para poder realizar los quehaceres. Y ya pues chiquillos, les agradecemos a todos la asistencia el día de hoy. Estuvimos cerca de los 80 asistentes, súper bien. Les pido por favor que completen la encuesta de evaluación, que pongan todas sus ideas de nuevas temáticas ahí. Les dejo el link en el chat. Y te agradecemos también, Carito, por este súper taller que nos brindaste. Y ojalá ya salgan más ideas para la próxima semana. Sí, un beso gigante. Espero que haber respondido todas las preguntas y sí, pueden tomar tecito, sí, pueden dormir siesta, si les ayuda, y cómo pueden permanecer más tiempo en la noche estudiando. Evidentemente, primero gestionen bien su día y después hablamos de la noche. Pongan en práctica estas técnicas, van a ver que el tiempo que ustedes pensaban que lo están administrando bien, se puede optimizar mucho más. Así que los dejo con esa tarea, por lo menos hasta el próximo taller, y ahí podemos resolver más preguntas si es que persisten.
Gracias a todos, chiquillos, que tengan buenas noches. Harto ánimo, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.